If it makes you nervous being alone with her, okay? I think we should wait. She'll be all right. She'll probably make Clarence take her out and go. Cilindrina no contesta, ¿qué le pasa? Ya está entrando la gente. Hola Nancy.
Buenas noches, Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, colegas. Unos minutitos se queda para que ingresen, 2 minutitos, pero ya te hice anfitrión para que puedas poner tus PPTs, Gloria. A ver, prueba si puedes. Mm, No, no, no tengo Ya, PPTs, pero vamos a sí, hacerlo así como ok, una conversación. Sí, ya. vamos a Entonces, ver. 2 minutitos más Sí, sí, esperamos a que ya. y de ahí ya te presento. Bueno, vamos a empezar puntuales. Quiero saludarles, muy buenas noches con todos y agradecerles su presencia, su interés por este tema tan apasionante para nosotras, para nosotros en general. Y presentarles a la colega obstetra Gloria Espinosa. Ella trabaja como docente universitaria y es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también docente de San Marcos, y ella está trabajando en todo lo que es parto humanizado, atendiendo partos respetados, y quisiera que ella misma les cuente esta experiencia tan hermosa y va a hablarnos acerca de lo que ella domina, que es partería eh, ancestral, ¿no? Con ustedes, Gloria Espinosa. Hola, buenas noches. Gracias, Nancy. ¿Qué tal, colegas, compañeras, personas interesadas? Bueno, hablando de partería, bueno, es un tema, uno de los temas, digamos, como el pilar, ¿no? Como pilar, como base, como cimiento, un poco desde, digamos, como se va complementando de manera muy importante en el camino, al menos en mi camino, cuando fui descubriendo un poco este don de acompañar, ¿no? Este arte que le podemos decir, un arte de saber acompañar con amor, digamos, con amor, con empatía, con comprensión, ¿no? La partería tradicional llegó a mi vida y me cambió mucha forma de ver la obstetricia, de ver cómo se dan estas atenciones. Me dio mucho el sentido del servir, ¿no? Del servicio, pero de un servicio auténtico, de un servicio que está muy relacionado con ir en armonía y en equilibrio con, con la vida, en general con la vida, con el universo, con la naturaleza. eh, Reconocer, ¿no? Que somos parte de esta naturaleza y que somos un pedacito de ese gran universo que también habita en nosotros, ¿no? Como decía nuestra maestra Cintia Ingar, somos cada una de nosotras como pequeñas pachamamitas, ¿no? Como cada mujer es esto, ¿no?
una pequeña Pachamamita, esta energía que concentra y mucha sabiduría, ¿no? Del universo, de la tierra, ¿no? Y de esta conexión que vamos a ir desarrollando en el transcurso, ¿no? Entonces, la partería, yo creo que no le había encontrado, como decía, un poco el color, el brillo a esto que yo había elegido, ser obstetra, estudiar obstetricia. Eh, yo cuando fui, o sea, siempre uno cuando empieza a conocer un poco más y a reconocer tus, digamos, como que miras su linaje, ¿no? Y miras todo tu árbol, porque eres una hojita de este gran árbol que todos somos, y miras atrás y ves, digamos, a tu madre, a tus abuelas, a tus bisabuelas, y ahí vas a encontrar mucho de digamos, de esta información que ya cargan, ellas son poseedoras de esta gran información, solo que de alguna manera este conocimiento tradicional ancestral es transmitido de generación en generación, o sea, hay poco escrito y si hay escritos es hecho ya por estudiosos, antropólogos, sociólogos, ¿no? Pero realmente el saber ancestral de las cuales son guardianas, nuestras maestras parteras, ellas prácticamente transmiten de la manera, digamos, o por la vía oral, ¿no? Y entonces ahí es donde yo vi por ahí buscando, yo realmente no me enteré hace mucho que mi bisabuela era una gran partera, ya esto me enteré años, ya como ya habiendo terminado la carrera inclusive. Entonces, aparte, siento que como que la vida siempre nos pone en el lugar donde nos toca estar. Eh, Desde el Ministerio de Salud hicimos un trabajo ahí, también aparecí ahí, digo, el trabajo con parteras, y yo creo que ahí me definió bastante, ¿no? Esto, el estar más de cerca con las parteras, con la comunidad, ¿no? Y conocer más digamos, cómo convivir con ellos, ¿no? Porque es convivir para identificar, reconocer y valorar, ¿no? Porque a veces uno dice, pero hay que valorar el conocimiento ancestral, pero muchos probablemente se pregunten, pero si yo no lo conozco, ¿cuál es? O sea, ¿dónde está este conocimiento ancestral? Entonces, es importante como no solamente leerlo, sino en algún momento relacionarte, vincularte, convivir, si hay oportunidad de convivir con las personas, con los actores, ¿no? En este caso, los agentes comunitarios, como en el caso de la partera, que es prácticamente la líder de la comunidad, ¿no? Ella es reconocida, tiene un gran reconocimiento importante en la sociedad, en la comunidad, digamos que ha sido elegida, pues, no es que ha hecho sus estudios para graduarte de partera, sino es un don que se le ha otorgado, ¿no? Un don que ha recibido como reconocimiento de la comunidad o simplemente como un arte que aprendieron desde muy chiquitos, probablemente, ¿no? Desde chiquitos porque acompañaban a sus abuelas, ¿no? A acompañar y a ver los partos, ¿no? Entonces, la partera tiene un gran reconocimiento ahí en esta comunidad. Es la que conoce muchísimo a las personas que habitan ahí. ¿Y quién mejor conoce que la partera y conoce a las mujeres? Una vez que las mujeres llegan en en el momento, digamos, de la gestación, las parteras conoce bien su historia, y lo lindo de la partería también es como, por eso le decimos el arte, ¿no? El arte de partear o el arte de acompañar, porque realmente al mirar la dimensión más allá de solamente el plano físico, es mirar la dimensión decimos holística porque el holístico incluye la parte espiritual y digamos que esta parte energética espiritual es bien reconocida desde estos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, todo lo que rodea tiene energía, todo tiene
todo son seres animados, o sea, no existe, digamos, hasta una piedra tiene un sentido estar ahí, tiene una energía que transmite, o sea, que podría ser inerte para el resto, pero todo tiene, los cerros, los apus, las aguas, las plantas y todo. Entonces, la partera tiene este gran conocimiento holístico de esta mujer, o sea, de su salud física, conoce el cuerpo físico, conoce su parte emocional, conoce su parte espiritual, conoce su parte social, ¿no? Y entonces es una gran conocedora, ¿no? Y entonces, y ella, digamos, como utiliza todo, digamos, los conocimientos, las prácticas, los ritos, los rituales, las ceremonias, en torno a la gestación parto y posparto, ¿no? Eh, y mira todo este proceso como algo sagrado, ¿sí? Como una ceremonia, porque así es, porque o sea, traer la vida no es porque, ¿no? Sino es un rito de paso importante, porque la mujer al final llega a ser como el portal, ¿no? El gran portal para que llegue la vida, ¿no? Entonces es cuidada, digamos, con mucha contención, con mucho soporte, y no solamente por la partera, sino por toda la comunidad. O sea, digamos, dentro de los principios, que a mí me encanta mucho hablar, es dentro de lo que viene a ser partería, hay principios, digamos, desde la medicina tradicional, principios que rigen, digamos, la misma partería, ¿no? Es que es el principio, por ejemplo, de la reciprocidad, ¿no? Hay un principio del dar y recibir, ¿no? El principio de la complementariedad, el principio relacional, o sea, cómo se relacionan con todos, con los seres vivos, con los seres animados o inanimados, ¿no? Entonces, hay una mirada bastante amplia donde el tiempo no es el tiempo cronológico como el que nosotros conocemos, ¿no? No es un tiempo como lineal, es un tiempo más ondulante, más circular, porque está en relación a todos los elementos del universo. Entonces, la partería mira de esta manera, con esta sacralidad, este proceso de gestación, parto y posparto. Entonces, eso es una de las cosas que probablemente a muchos de nosotros nos haya movido, nos haya enamorado, nos haya permitido poder recoger mucho de ahí, aprender de estas maestras. Y entonces, en este trabajo del Ministerio de Salud, hubo la oportunidad de intercambiar, ¿no? De hacer se llamaba taller de intercambio, ¿no? Entonces ahí es donde podíamos hacer, digamos, las parteras se reunían con el personal de salud, ¿no? O sea, con sus obstetras, con sus médicos, ¿no? Y hacíamos un taller realmente, digamos, como importante, porque en el sentido de que era uno, y hasta ahorita es uno de los, creo, únicos talleres donde se realizó, donde podían estar como presentes ahí la partera con el personal de salud, y empezaban a trabajarse una relación de respeto, de valoración, ¿no? De reconocimiento importante. Entonces, aprendieron a convivir juntos y a reconocerse y a valorarse, que ningún conocimiento estaba en supremacía en relación al otro. No, no es que el conocimiento del médico, del obstetra, era superior al tradicional, había una relación de valoración y digamos, como de valoración importante, dando a cada uno de los conocimientos su lugar, ¿no? Entonces, y es más, este trabajo fue de verdad, por eso digo, es la dicha, la oportunidad de que tuve participar en este proyecto del Ministerio, y, y realmente este trabajo está publicado por OMS, está publicado, está en las redes, ¿no? Un trabajo como único, de ahí yo creo que no se volvió a ver una cosa parecida, en el sentido de que lo que generalmente se hace es capacitar a las partes, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? No es un trabajo de intercambio donde ambos revaloramos y nos reconocemos como interlocutores válidos, tanto la partera como la obstetra, ¿no? Sino, no hay ahí como que, bueno, vamos a enseñarte a la partera, vamos a hacer esta enseñanza bastante vertical. Esto no sucedía en este tipo de talleres, y eso realmente a mí me marcó muchísimo.
No sé si algo, Nancy, o consigo. No, continúa. Ya. Bueno, entonces, bueno, esto es la partería ancestral, entonces está muy ritualizada, ¿no? La partería recoge estas, digamos, como cada proceso, cada parte del desarrollo, desde el encuentro con la gestante, ¿no? Digamos, como tiene un simbolismo y va representando algo importante, ¿no? La escucha es uno de los elementos importantísimos, la escucha activa, o sea, que la partera, aparte de conocerla ya, por ejemplo, escuchar mucho la historia de la mujer, porque hay muchas cosas que contar siempre. A veces poco se escucha, más bien normalmente el proveedor o el otro lado siempre como que tiene mucho que hablar y recomendar y aconsejar y dar todo, pero a veces la mujer tiene mucho también que, ¿no? Que contar sobre lo que le está sucediendo, ¿no? Y la partera tiene esa habilidad también de la escucha, ¿no? Sus manos también son parte de su mano, su intuición, ¿no? Digamos como es parte de las herramientas del trabajo. La intuición que se desarrolla es otra de las cosas que creo que nosotros también que acompañamos partos en casa, ¿no? Hemos fortalecido y trabajado creo que cada vez más este elemento importante de la intuición, ¿no? Escuchar escuchar esta voz, ¿no? Que habla, esta voz interna, esta voz que nos habla y que nos dice, ¿no? Que en algún momento inclusive cuando puede ser que algo no anda bien y te dice, bueno, vamos por acá mejor, ¿no? Vamos a hacer esto por acá. Entonces esta voz interna que es importante escucharla también. Y la intuición también es un conocimiento, ya digamos que podríamos decir un conocimiento válido, ¿no? Un conocimiento también respaldado, ¿no? Y que escuchaba el otro día a algunas colegas matronas que hablaban de que este trabajo de parto en casa requiere de agudizar mucho este elemento lingüístico, ¿no? Y esto yo lo he visto y no, nunca me lo enseñaron en la universidad, cómo trabajar y agudizar estos elementos, sino esto uno lo va encontrando en el camino ya y con las parteras definitivamente un trabajo importante con esto. Decía las manos como parte de su eh, contacto, de cómo establece el contacto con la mujer, ¿no? Sus manos son sus ojos, en algún momento terminan siendo como le ayudan mucho como para poder diagnosticar, para poder tratar, ¿no? Para diagnosticar, por ejemplo, con la toma del pulso, ¿no? Eh, o si no, haciendo algún movimiento, ¿no? Alguna movimientos de la pancita para poder identificar también, ¿no? Hacer algún acomodo, alguna sobada, ¿no? Y bueno, las manos son elementos bien importantes, ¿no? En algún momento nosotros usamos mucho, más que para hacer tactos, ¿no? Que probablemente te diga, bueno, sin tacto no hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya hemos llegado, he aprendido muchísimo en este camino que he llegado a un punto donde en los partos casi creo que no hacemos tacto, ¿verdad? Tú tampoco, Nancy. No hay tacto ya casi de todos estos tactos vaginales que pueden ser muy incómodos para la mujer. Hay otros elementos que vamos mirando, observando, escuchando, ¿no? Estamos escuchando el parto, estamos oyendo el parto, ¿no? El sonido que emite la mujer que nos va diciendo en qué fase va, ¿no? Si va al inicio, si ya está como avanzadita, ¿no? Esto creo que el observar, ¿no? El mirarle, los movimientos que hace, los sonidos, entonces también nos va diciendo cómo va el avance. Entonces, prácticamente las manos son más que nada para dar como calor, masaje y amor, ¿no? Entonces, en el caso, recojo mucho ese arte, ¿no? Que utilizan ahí las parteras, ¿no? Eh, bueno, y las prácticas o digamos, como las técnicas que se usa decíamos, para acomodar, seguramente también ahí creo que Mónica va a hablar algo de eso, ¿no? Eh, cómo restablecer el equilibrio, ¿no? Cómo volver otra vez, regresar como a la armonía, porque lo que siempre se va a buscar es el equilibrio y la armonía, ¿no? Y ahí entra a tallar un elemento importante también dentro de la partería, que es el elemento, digamos, frío-calor, ¿no? El elemento frío-calor también es, digamos,
Importantísimo en qué sentido, de que cuando se produce este desequilibrio entre lo caliente y lo frío en el cuerpo, va a generar un problema, ¿no? Una enfermedad o algo, una distocia que sería para nosotros, una situación, ¿no? Entonces, lo que busca desde el conocimiento ancestral, las parteras también es buscar ese equilibrio. Entonces, el parto es un proceso, un momento digamos, de calor, dice, de conservar un calorcito importante, ¿no? Y por lo tanto, cuando encontramos o vemos que la mujer se está enfriando, entonces lo que se va a hacer es como ayudarle a recuperar ese calorcito. Por eso es que los masajes cumplen esa función, el uso de los aceites, el uso de las grasitas de gallina, las parteras preparan la con plantas, con infundio de gallinas, ¿no? Esos ungüentos, esto va a ayudar a calentar el cuerpo, ¿no? Para evitar que el útero se enfríe. Y por lo tanto, si el útero no se enfría, vamos a ir bien, ¿no? Las sobadas, todo el movimiento va a generar calor. También Ah, se hace uso, sí. también se hace uso de las plantas medicinales, ¿no? Y las plantas también, hay esta clasificación de plantas cálidas, plantas frías, ¿no? En el parto también nosotros, en el parto en casa, así tenemos una listita, ¿no? De plantitas que vamos a pedir ahí a las mamás para que tengan ahí y poder darle de acuerdo, ¿no? Al momento, a veces como para calentar el cuerpo simplemente, ¿no? Dependiendo, y las plantitas van a variar de acuerdo al lugar, ¿no? De acuerdo a la región, al lugar donde se encuentran, ¿no? Si la muyaca es conocida en la sierra, de repente acá se encuentra menos, ¿no? Entonces, cada lugar va a tener sus propias plantitas que van a ser necesarias, ¿no? Para ese lugar, ¿no? Y así de sabio es la naturaleza, así lo ha previsto también, ¿no? Querida Entonces, Gloria, hay una preguntita ajá, ahí te lo leo sí, ya. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo debe ser esa transición de las diferentes herramientas? Esferodinamia, posturas, aromaterapia, masoterapia, musicoterapia, etcétera, durante el acompañamiento en la labor de parto en casa, dice. claro. Mira, en cuanto bueno, digamos, parteras, hay varias denominaciones de parteras, ¿sí? Las parteras tradicionales, ahora también se habla de las parteras urbanas, las parteras contemporáneas, las parteras postmodernas, y así, parteras integrativas. Entonces, Robbie Davis Floyd, una antropóloga norteamericana, hace poco llevó un curso muy bueno ahí, explicaba un poco ella de que las parteras, bueno, igual nos dicen parteras en todo el mundo, ¿no? Parteras profesionales, parteras tradicionales, entonces nos dicen parteras en todo el mundo. Entonces, las parteras que integran el conocimiento, digamos, de la academia con el conocimiento ancestral y complementario, digamos, tienen esta denominación de parteras postmodernas, parteras postmodernas también. O sea, hay varias denominaciones, al final yo creo que la esencia es única, pero un poco para responder a la pregunta, es que las parteras, digamos, Robbie Davis Floyd ha hecho muchos estudios, también ha trabajado en la comunidad con muchas parteras tradicionales y ella recoge un poco desde ahí. Entonces, digamos, nosotros nos ubicaríamos en el lado de estas parteras urbanas contemporáneas o parteras postmodernas que integran estos saberes. Entonces, nosotros en nuestra práctica integramos esferodinamia, aromaterapia, o sea, terapias alternativas y también prácticas ancestrales tradicionales de partería, ¿no? Y lo podemos hacer muy tranquilamente con el conocimiento, por eso estamos en una formación constante, continua, así que hacemos uso de... Yo quería hacer una pregunta. En ese trabajo que hicieron para el ministerio, eh, integrando a las parteras, ¿no? Al sistema, algo así hicieron el No, no, trabajo. no, no se integró, o sea, mejor dicho, a ver, las parteras, claro, estaban La casa en... y luego masajes circulares. Piden que usted Un pueda ratito, voy a quedando silenciar. presa. Ay, Ya. ya, Claro, en el ministerio lo que Pero nosotros... luego en la noche con masajes circulares hasta ya, que ya lo silencié. Alguien me está preguntando, creo, Nancy. No, lo he silenciado. Ah, ya. El trabajo del ministerio
fue una estrategia, obviamente, para disminuir la mortalidad en ese entonces, pero este tenía otro enfoque en el sentido de trabajar la articulación, un trabajo articulado donde ambos cumplen roles importantes. No era tanto como asimilar a la partera al sistema de salud, porque es lo que generalmente se hace. Cuando se asimila, lo que se busca desde el conocimiento occidental es que se despoje de sus conocimientos también de partería, y lo que no se quiere es eso, sino que resguarde, al contrario, ese conocimiento de partería, ¿no? Entonces, digamos, había un trabajo articulado, donde el trabajo de la partería con el trabajo del profesional del establecimiento hacía un trabajo conjunto, complementario, armonioso, respetuoso, en su lugar de trabajo, en su establecimiento, en su posto, en su centro de salud, ¿no? Un poco por ahí iba este trabajo, ¿no? Y desde tu experiencia, las parteras se sabe que no realizan episiotomías y sus desgarros, ¿qué frecuencia de desgarros y de qué grados son más frecuentes? Mira, hasta donde yo tengo la información, las parteras, el usar las diversas posiciones, el hacer los acomodos, ¿no? Eh, el usar sus aceites, inclusive, ¿no? Aceites que se usan inclusive en la zona perineal, los masajitos que se hacen, realmente hace que yo sepa, en la mayoría de casos no tengan desgarros, en el caso, y si lo tienen, inmediatamente saben usar las plantas medicinales, saben usar a las mujeres, por eso el posparto es sagrado, o sea, el mundo del Ucupacha, o sea, es sagrado en el sentido que a la mujer tiene que estar así como descansando, y en ese descanso, obviamente no es como la mujer de Occidente que está en toda esta movida, y probablemente ese desgarrito que no quiso que le pusieran punto, me imagino, de repente a veces en algunos casos termina quedando como Ujú. una abertura grande. En este caso, las parteras hacen todo este cuidado desde mucho antes, ¿no? Y sí, las he escuchado ellas mismas decir que cuando hay, ellas han usado inmediatamente sus plantitas para ayudar a que el tejido se regenere, ¿no? Y lo usan bastante bien. No, no he visto que haya habido realmente desgarros Y en tu mayores, o de experiencia, repente por Gloria, ahí que no lo sepa, pero sí, en la mayoría de en tu casos ellos saben experiencia manejarlo muy bien. personal, porque tú también atiendes partos sin episiotomías, ¿verdad? Claro, no, episiotomía, yo Sí, no yo he más de puesto una 25 sola años que no hago episiotomía, lo hice en mi episiotomía. proceso formativo, nada Sí, más, sí, cuando estaba en el internado, porque de igual. modo casi estaba como presionada a hacerlo, de ahí Ajá. nunca más episiotomía. No hay Y, desgarros, ¿verdad? En y mi experiencia tampoco. O sea, hay desgarros leves de primer grado, pero una episiotomía es un desgarro segundo grado prácticamente. eso es una mutilación, Claro. eso es una cosa que ya obviamente no está desaconsejado, ¿no? Pero todavía Sí. se sigue haciendo. Ojalá nos informáramos más porque hay estudios también. Acá hay una preguntita de Roberto, dice, buenas noches. Si se les capacitaba, dice, se refiere a las parteras, se les entregaba una maleta para parto limpio. Ya, eso es Preépoca, ¿no? en otros proyectos, porque han habido un Ah, montón de proyectos claro. desde el Ministerio al trabajo con parteras. Pero este trabajo era del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Medicina Tradicional, dirigido en ese entonces por el doctor Fernando Cavieses, que fue un proyecto bastante único, ¿no? Así es. Margot ha levantado la mano, creo que como ella participó, quiere comentar algo. Margot, Pues hola, Margot. podrás, creo que silencié a Margot. A ver. Hola, Ah, no, sí. no sé si me escuchan. Sí, 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 sí. Ya, bueno, cuando se habla de las capacitaciones de parteras, claro que antes del trabajo de Inmetra ya habían, ¿no? Las capacitaciones con esta mirada de enseñar a las parteras desde lo académico, ¿no? Para que ellas pudieran atender a las mujeres en sus comunidades, ¿no? Esa era la idea. Entonces, el trabajo de Inmetra, en el cual participamos con Gloria y con Ángela Brocker, como lo comenté la vez anterior, ¿no? Y con Graciela Sánchez también, que hay que mencionarlas, porque obviamente Graciela fue una gestora, ella podía hacer esta convocatoria de una manera maravillosa, porque
era un movimiento muy grande y también a Fernando Cabieces hay que reconocerle que gracias a su gestión, a su capacidad de poder mover todo lo que se necesita, porque tú te puedes imaginar todo lo que hay que mover para hacer un trabajo de esa naturaleza, teníamos que traer parteras desde diferentes lugares de esas comunidades y juntarlas y nosotros hacíamos esto de ir primero al pueblo más chiquito de esa zona, luego íbamos al distrito y finalmente terminábamos en el hospital regional, ¿no? Y ahí la idea no era enseñar, era vamos a juntarnos para conversar qué podemos hacer juntos, porque la idea de Fernando Cabieces era la articulación, como les comentaba la vez pasada, antes de que hubiera esta idea de la interculturalidad que surge después, era articular. Y esa articulación, como te comentaba la vez pasada, guardaba, ¿no? Los conocimientos de un lado y del otro lado, porque nosotros éramos la bisagra, éramos el puente, ¿no? Que hacía la comunicación, ¿no? Entonces, del respeto de la cultura de uno y de otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, no entregábamos maletines, ¿no? Eran conversaciones, a ver, hay una hemorragia, ¿no? A ver, ¿ustedes ¿cómo lo ven? ¿No? Y escribíamos eso en la pizarra. Y al otro lado, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo llaman? ¿No? Y entonces ahí se iban enterando uno y otro y así era vamos a decir, una dinámica, lo que llamaríamos básicamente podríamos mirarlo, analizarlo desde el lado educativo más que nada, porque digamos las demostraciones de los trabajos eran a través de sociodramas, ¿no? No hemos tenido, salvo en el hospital regional, creo que en 2 ocasiones, uno fue en Chincha y el otro en Puno, recuerdo. También no, sí, 3, o sea, y el otro fue en Cusco también, donde pudimos tener las atenciones en el hospital mismo de partos verticales, pero como no se puede hacer demostraciones, pues así, porque son procesos tan personales, tan íntimos, ¿no? Era básicamente alrededor de los talleres, ¿no? Entonces, de esa manera era como se trabajaba y eso es lo que quedó publicado en OPS y como dice Gloria, no se volvió a repetir porque no hay esta mirada, ¿no? Desde el sistema es muy difícil, ¿no? Tener esa mirada de respeto y se entiende, porque para entender estas circunstancias de por qué no avanzamos, hay que entender toda nuestra historia, hay que entender, ¿no? Cómo miramos nosotros las realidades en nuestro país, ¿no? Por eso es que no avanzamos, hablamos de partería, hay mucha información, todas esas cosas, pero no todas las cosas que Gloria está comentando, ¿no? Las ventajas, los beneficios, los aprendizajes que podemos tener de las parteras, pero si no miramos a esas culturas con respeto, si no sabemos que somos parte de ellas, porque estamos en un país maravilloso, ¿no? Pluricultural, multilingüe, de muchos pisos ecológicos, de una variedad de riquezas impresionantes, pero si nosotros no entendemos desde el corazón eso, va a estar siempre Excelente, complicado el tránsito. Ay, excelente tu gracias por darme la participación, oportunidad. Yo me Margoncita. emociono Muy demasiado bien. cuando hablo de Sí, sí, esto. sí, sí. Gracias, gracias, gracias por la audiencia. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿de qué materiales e insumos normalmente usted sugiere abastecerse para el equipamiento de la maleta de parto humanizado en casa? Tenemos un minutito. Nosotros llevamos un gran maletín, ya, donde tenemos todo digamos, desde la obstetricia convencional, ¿no? Llevamos pues, todo el medicamentos, ¿no? Pero también llevamos, digamos, aceites, llevamos algún medicamento homeopático, ¿no? Llevamos algunas plantitas también, ¿no? Entonces, realmente el maletín, casi desde el lado, digamos, de los elementos, digamos, como de los insumos obstétricos convencionales, casi no hacemos uso. Realmente siempre lo digo, o sea, no hacemos uso, o sea, realmente hay que estar cambiando, y por el tema de caducidad, ¿no? Los sueros, la oxitocina, el miso, todo esto que tengamos ahí, digamos, todo esto, realmente no se hace uso. De verdad que yo hace mucho tiempo no hago uso.
O sea, y realmente, pero sí, las plantitas, los aceites, siempre estamos haciendo uso de eso, ¿no? Entonces, realmente el maletín está bien equipado, ¿no? Integrando estos insumos de ambas medicinas, ¿no?